Hola, espero que estén muy bien. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar del marco teórico. Ya esto es uno de los últimos pasos que vamos a hacer en nuestro anteproyecto de investigación, en el cual precisamente nos vamos a enfocar en definir conceptualmente nuestras categorías de análisis centrales de la investigación. ¿Y esto qué quiere decir? En mi caso, por ejemplo, que yo tengo a las políticas públicas, y acá está, y que tengo a la participación incidente, pero que viene del concepto participación, yo lo que voy a hacer es recopilar esas discusiones teóricas y conceptuales que se han hecho alrededor de estas dos categorías, de estos conceptos, y yo voy a decir, bueno, ¿en qué medida me sirve esta teoría? ¿En qué medida no? ¿Le aporta a mi proyecto de investigación o lo limita? Y yo precisamente voy a plasmar en esta parte lo que se ha hablado de una manera más concisa y en qué medida pues yo voy a utilizar ciertos elementos de esas teorías o cuáles voy a descartar completamente. Y todo esto para que al final tú puedas casarte con uno de estos enfoques, con una de estas teorías para cada uno de tus conceptos y sean como los elementos, los argumentos que vas a utilizar para defender tu proyecto de investigación. Entonces, este espacio es súper importante. Con espacio me refiero al marco teórico porque precisamente vas a identificar todos esos elementos que cada vez necesitas para comprender mucho mejor tu problema de investigación y tu objeto de investigación. Y como les dije en el video anterior que les grabé, este es un paso que te permite pensar, bueno, ¿será que debo ajustar mi pregunta? ¿Tengo elementos como más claros para generar mi hipótesis? Y este es el último paso en el que tú vas a tener la oportunidad de reajustar tu hipótesis, tus objetivos y tu pregunta, porque una vez tú ya definas tu marco teórico, sales de ahí en adelante a investigar en el campo y en lo que sea que vayas a hacer. Entonces, ya entrando en materia con esta definición clara de qué es un marco teórico, recuerden, vamos a definir cada una de nuestras categorías. En mi caso, por ejemplo, empecé definiendo en qué enfoque teórico yo me quería parar y acá, como les muestro, decidí escoger el neocorporativismo, que según Roth es un enfoque de análisis de las políticas públicas que se ubica en las teorías mixtas. Esto quiere decir que va a analizar elementos que hacen parte del Estado, pero también que hacen parte de la sociedad para entender cómo se formulan las políticas públicas, porque precisamente es un enfoque que nos da cuenta de un proceso que no se hace de unilateral, solamente de un lado, sino que implica un proceso de diálogo, de concertación entre la multiplicidad de actores que se van a ver afectados por esta política pública que se va a crear. Y precisamente esos procesos de diálogo y de concertación se hacen de una manera horizontal con el Estado. Entonces es un enfoque que de verdad ilumina mucho mi problema de investigación y por eso es que decidí utilizarlo. Revisé también enfoques como el funcionalismo y el neoinstitucionalismo, pero también logré exponer una serie de argumentos que me dicen son muy valiosos, pero precisamente para lo que yo quiero defender e investigar, pues el neocorporativismo es aún más completo. Ahora, de manera general, en lo de las políticas públicas, porque igualmente les voy a dejar el link de este mapa mental para que ustedes puedan verlo con más detenimiento, logré clasificar esas definiciones que encontré en tres enfoques o en tres tipos de definiciones para poder decir en cuál me quería ubicar yo. Uno de estos es el enfoque normativo de las políticas públicas, que me habla un poco más del deber ser de las políticas públicas. Es esa acción de gobierno que debe propender por el bien común. Y ahí encontramos autores como Vargas, pero pues yo encontré ciertos limitantes porque dije, bueno, es una definición muy acotada que desconoce otros elementos y por lo tanto decidí no ubicarme en ella. Tenemos otro enfoque que son las definiciones intermedias un poco más amplias de políticas públicas y ahí empezamos a ver otros elementos de suma importancia de las políticas públicas, como lo es la multiplicidad de actores que participan en el proceso, pero no tienen en cuenta otros elementos que son muy importantes y ya les voy a decir por qué. Acá están los autores que encontré. Y finalmente está la definición integral de política pública. Entonces esta recopila lo que les dije en la primera, en la segunda, pero además de eso, explica que toda política pública tiene una finalidad, unos instrumentos para alcanzar ese objetivo final, hace parte de un programa de gobierno
y pues es una categoría, perdón, es una definición de la categoría que me permite también ver elementos que la operacionalizan, es decir, que me permite ver, bueno, si yo voy a estudiar una política pública en la realidad, ¿esta cómo se va a ver? Entonces, al final terminé escogiendo este tipo de definición y la construí a partir de autores como Roth, Delgado y Velázquez, y esa fue con la que decidí quedarme para mi trabajo de investigación. Ahora, participación, definir la categoría de participación fue un recorrido mucho más amplio porque, como les digo, la discusión de la participación se remonta hasta la discusión de la antigua Grecia y la misma discusión de la democracia. Entonces lo que yo decidí fue, listo, nombrar de manera general, no profundidad, estas definiciones que se han manejado desde los grandes teóricos como Pasquino, Rocan, Bartolini, Bobbio, sobre participación y entender por qué este tipo de participación no es funcional para mi proyecto de investigación. Y en últimas les comento es porque ellos entienden la participación únicamente desde su ámbito político. Es decir, que los ciudadanos tienen que estar necesariamente organizados para incidir en el poder, pero es un poco abstracto. Pero más adelante vemos que hay autores que mencionan que dentro de la participación hay otros tipos de participación y ahí encontramos a la participación ciudadana, que es la que nos va a permitir el camino hacia la participación incidente, porque nos habla que esa es la participación ciudadana la que precisamente busca participar en la agenda del gobierno o en la administración pública como tal. Y una de esos elementos de la participación en la administración pública es en las políticas públicas. Entonces ahí nos abre el camino para definir que incidencia es precisamente esa participación para solucionar los problemas que tiene una comunidad a través de los cambios en los programas o en las políticas públicas, pero es una influencia que no es solamente desde lo consultivo, sino que verdaderamente genera resultados. Y ahí es donde yo descubro que es el decreto 503 de 2011, que es de la ciudad de Bogotá y habla sobre una política pública de participación incidente, el que me ofrece una definición de participación incidente de la cual yo quiero tomar para el proyecto de investigación. Y asimismo, como les mostré en uno de mis objetivos específicos, yo quiero evaluar los niveles de participación que se lograron con esa política pública. Y entonces, por lo tanto, presenté una tipología de participación que es la de la OCDE 2001. Nos clasifica la participación en 3 niveles: informativa, consultiva y participación activa. Y bueno, ese es mi marco teórico. Al final recuerden tomar partido por cuál de ustedes se van a ir y asimismo también hablar sobre sus actores, de qué manera esas categorías se relacionan con sus actores. Entonces lo mismo yo mencioné pues quiénes son esos liderazgos comunitarios, que en última son los que participan. Entonces acá también hago un recorrido de cómo se ha definido esa categoría de defensor de derechos humanos, de la cual se desprende el liderazgo social y de la cual se desprende el liderazgo comunitario. Entonces acá también le pueden echar un ojo a esto, pero recuerden que ustedes al final dicen, estas son las definiciones que yo voy a utilizar en mi problema de investigación para entenderlo mucho mejor. Bueno, eso fue todo, que estén muy bien, hasta luego y muchas gracias.